Bueno, el domingo no tuve una entrada, hoy es martes, estoy grabando martes por la mañana, pero esta es la operativa de lunes. Lunes 11 de agosto, ahí abajo dice, lunes 11 de agosto de 2025. La operativa inició el 22, las 22 horas a las 20 y culminó a las 1 de la mañana del día siguiente. Y lo vamos a tomar en cuenta como si fuera una operativa de lunes, mercado de Tokio. Ok, aquí ocurrió algo. eh, Pues estábamos en una acumulación. La verdad, no estaba prediciendo si iba hacia arriba o iba hacia abajo. Simplemente eh, quería hacer algo así. O sea, quería aprovechar el movimiento de adentro y si luego hacía, pues ya bueno, a mí no me importa, ¿no? Lo que haría después, solo me importaba este pequeño movimiento, nada más. Entonces, aquí hubo una falla que yo tuve. Bueno, en la mañana no hubo ninguna operativa, pero logré divisar una en este punto, si no me equivoco. Aquí hay una toma de liquidez, un patrón. Está aquí, hay una neutralización de liquidez rápidamente dejando una mecha. Y luego tomó órdenes pendientes y generó una confirmación de entrada. Aquí. Y fue después de la mitad de la vela de una hora. La segunda mitad. Manipulación del mínimo. Bueno, acá también estaba viendo que si se podía hacer el boceto del oro. Está haciendo así, pulso, retroceso, impulso, quiebra estructural, manipulación del mínimo y posible impulso. O sea, sí y para arriba. Pero no lo tomé en cuenta. Por eso aquí hice manipulación del mínimo, por eso aquí hice ruptura. Vamos a ir a la temporalidad, pues, de un minuto, que fue donde ocurrió la entrada. Bueno, donde se ve con mayor claridad. Porque incluso manipula este mínimo de aquí. Que manipula ese mínimo. Y llega con mecha. Y mira, aquí inicia la vela de las y 30 horas, de las y 30 minutos, diré. ¿Dónde es? Acá está. Ya, lo primero que hace el precio en 15 minutos, en la vela de 15 minutos, es subir. Lo primero que hace es subir, ¿ok? Y por lo más probable es que baje. Es que suba para tomar más órdenes de ventas y caiga con fuerza, pero luego cae con mucha presión hacia abajo y sube. Entonces, ¿qué subida y bajada, qué subida, qué rebote tomamos en cuenta? ¿Este o este? Aquí liquida. Liquida ese punto, incluso toma órdenes pendientes. Yo creo que toma órdenes pendientes de aquí y liquida este punto, esos puntos. Entonces, ¿cuál es, a qué mecha le hacemos caso? En 15 minutos, ¿ah? Porque aquí inicia, en esta vela de aquí, inicia la vela de 15 minutos. Y luego, pues, sube y luego comienza, baja con fuerza y luego termina subiendo con mucha presión. En estos casos, a lo que sí hace caso es a la mecha de abajo, porque es más larga y tuvo un rebote mucho más rápido que el de la vela de arriba, porque pasó en segundos prácticamente, si nos damos cuenta. Aquí lo primero que hace es subir en un minuto y luego baja en otro minuto. O sea, 2 minutos en total. Aquí, pues prácticamente no sabemos en cuántos segundos, pero imaginemos que pues es en el primer minuto nada más. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Le hacemos caso a este. Incluso queda verde porque la vela de 15 minutos inicia aquí. Entonces, aquí donde se inicia. Y luego, ¿dónde termina esta vela roja? Por encima de ese punto. Quiere decir que esta vela era verde, era más o menos de esta forma. Una mecha así. Bueno, vamos a ponerlo de verde para que se note. Y así. Así y así. Así era la vela. Entonces, simplemente ahí se necesitaba un pequeño retroceso y entrar en una compra. Recién estaba iniciando la vela de 15 minutos, pero pues ya se veía como algo bueno. Una buena entrada. Además, en 15 minutos, pues
pues como digo, no se veía así de esa forma, que había bajado, había tomado liquidez y boom, subió con mucha presión. Entonces, ella la estaría pensando y la verdad, pues eso me hubiera regado un poco, porque solo era pues confirmaciones en un minuto. Y aquí, bueno, aquí también se ve, en 5 minutos se ve no tan claro, la verdad, no tan claro. Por lo que más me hubiera fijado, no me gusta tanto aquí esta temporalidad. En lo que me hubiera fijado es de 15 minutos y un minuto. Y pues en una hora, ¿qué vela era esta? 12. Entonces la vela de las 12. Vamos a buscar la vela de las 12. Esta, si no me equivoco. No, esta de acá. Ajá, esta es la vela de las 12. Bueno, aquí también se hubiera visto como liquidaba, bueno, bajaba y subía, ¿no? Ahora, a ver dónde está. De aquí inicia. Inicia aquí la vela de las 12. Luego baja y luego termina subiendo. Incluso acá generó un patrón, pero en 15 minutos. Rellena esta mecha, lo cual no es tan favorable. Sería una entrada un poco arriesgada. Pero como viene el precio, pues haciendo esto, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Impulso, no sería ilógico que el precio subiese un poco. Entonces ahí hubiera sido la entrada. En el mercado de Nueva York estoy hablando. Me dice el mercado de Nueva York. Aquí. Luego, o sea, en esta mecha tal vez, a la mitad de esta mecha. Pero yo creo que más me hubiera dejado llevar por esta vela de aquí. Aunque sea la vela de las I-35. Es la primera vela de 5 minutos. Hubiera estado un poco picante, ¿eh? Hubiera estado un poco picante esto. No sé si es que lo hubiera tomado. Pero eso hubiera sido la entrada del día, básicamente. Porque aquí yo no vi más entradas, para ser honesto. No me gusta esta zona. Mm, pues vamos a eso. Bum, 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 bum. Mm, No sé, es la única entrada que yo veo que es más clara. Aquí se pudo haber tomado pues a la mitad de la mecha, ¿no? Tal vez. O viendo esta vela de aquí, entonces pues tal vez se hubiera tomado por aquícito, ¿no? Después de esta vela de acá, porque ves que ya hay presión, ¿no? Entonces simplemente lo pones por debajo y te vas pues en una compra esperando que liquide estos puntos. Tal vez esperando que aquí es que aquí estaba más notorio los máximos cada vez más bajos, entonces se podría tomar hasta aquí o se podría tomar hasta aquí más o menos. Entonces la verdad yo decidiría la parte de abajo. Además ya tenemos un 3.5, entonces ahí, chévere. Entonces ahí nos quedaríamos. Ahí nos quedaríamos y así más o menos hubiera sido la entrada. Y si esa no hubiera sido la entrada, hubiera esperado esta vela. La verdad no me hubiera gustado esta vela, no me hubiera gustado esperar esta vela de aquí. Porque, y no, entonces no lo hubiera puesto tan abajo. No me gusta esa vela. Pero hubiera sido también hasta como por acá, un poco más arriba, ¿no? Para ganar 1 a 1.5. Ahí está. Y esas hubieran sido las entradas. Pero bueno, eso no ocurrió, pero estamos viendo más o menos pues los escenarios que se presentaron. Ok. mm, Luego pues vemos que yo tomé esta entrada aquí en Tokio, en el mercado de Tokio. Ok. Y bueno, ¿dónde está? Ya el mercado, pues aquí se supone que liquidó, llegó hasta aquí arriba, chévere. No hizo máximo más alto, quiere decir que lo más probable es que esto caiga. Y luego bajó, tampoco hizo un mínimo más bajo. Y luego trató de subir. Tomó esta liquidez de aquí y luego cayó a este punto. Y empezó a reaccionar. Ahorita vamos a ver cómo reacciona. En la temporalidad de 15 minutos. Primero quiero ver esta vela.
No me gusta. La reacción en el orden de mitigación no es bueno. Bueno, a ver. Ah, ok, aquí está. El precio se supone que a partir de aquí, esto no estaba marcado, ya eso estaba hasta acá. Se supone que el mercado, pues como llegó a este punto, liquidó estas mechas, si se dan cuenta, liquidó esas mechas y luego, boom, bajó con fuerza, quebró este mínimo y luego este mínimo. Pero lo quebró, el mínimo del 80% no lo quebró tan bien. El de 40 sí, pero pero, cuando reacciona en una zona y hay mucha presión, el precio no tiene que hacer este tipo de velas luego. Y si hace esta vela, la siguiente tiene que ser una vela fuerte, como esta roja de aquí o como esta roja, que rellene aunque sea esta mecha. Pero en este caso no sucedió eso. Por eso opté por compras. Porque en todo caso, porque en todo caso, pues había más compradores que vendedores, ¿no? Tal vez subiría un poquito más. Eso es lo que yo esperaba. Y vamos a ir a la temporalidad de una hora para explicar. Bueno, yo estaba buscando ventas más que nada. Es que yo lo que quería era que subiera hasta acá, que liquide todos estos puntos y que llegara hasta arriba. Ahora lo que estoy esperando ya que bajó, pues como es, estamos ahí en un order block tipo 3 pues lo que a mí me gustaría es que baje, toque, genere un patrón aquí o el boceto del oro, lo que sea, algo, para empezar a subir. Y pues la verdad lo tomaría hasta aquí arriba. Porque yo esperaría que liquide todos estos puntos. Guau, pero sería arriesgado. Me gustaría tomar dos entradas. Ahora no tengo la suficiente liquidez. Bueno, si se da, ¿no? Ya veremos qué pasa. Tampoco me gustan mucho estas mechas de aquí. Pero es que aquí arriba hay demasiada liquidez. Pero en la temporalidad de una hora. Lo que yo estaba viendo, obviamente, pues era que aquí tenemos un ordenador de origen. Lo manejé hasta aquí abajo porque en realidad el ordenador de origen es este de acá, esta vela, esta mecha. Pero lo marqué hasta allá abajo porque el precio pues ahí trató de bajar, trató de bajar, luego trató de bajar y terminó subiendo. Y luego volvió hasta este mismo punto, esta misma zona y al final terminó haciendo máximos más altos. ¿Desde dónde se originó la fuerza? Desde esta zona. Entonces ahí marqué el order block. Por eso que ven que hay también mucha fuerza. Bueno, en un principio lo había marcado aquí, ¿no? Pero luego me di cuenta de esto, entonces lo marqué en ese punto, para tener una mejor referencia. Y bueno, aquí si nos damos cuenta, pues se supone si tenemos una zona, en este caso de compras, el precio debería subir con fuerza. Y si no, quiere decir que no hay suficiente fuerza en esa zona y esa zona es muy probable que sea rota. Entonces, pues tenemos que el precio llega a la zona, luego rebota, pero no hay suficiente fuerza y el precio genera un mínimo más bajo. Luego trata de subir nuevamente a esa zona, pero no genera un máximo más alto. Y luego baja nuevamente. Y luego trata de subir, pero no logra generar máximos más altos. Y luego baja. Y luego trata de subir, pero no lo logra. Luego baja nuevamente, luego trata de subir, pero no lo logra. Y al final, mira, termina rompiendo hacia abajo. Porque no había suficiente fuerza en esa zona. ¿Cuántos intentos fueron? Fueron uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intentos. Aquí ya rompió, ya no lo tomé en cuenta. 6 intentos, wow. Y por esa razón, mira, vamos a darle la contra al Jonathan del pasado. Por esa razón es que la entrada no debió ser hasta ese punto. Debió ser de esta forma. Mira, si te das cuenta, vamos a usar estas cosas. Si te das cuenta, en esta línea, pues el mercado se veía que no iba a llegar hasta donde yo puse. Tal vez sí llegaba, mira, antes después llegó, pero tenía que bajar más. Yo también creía que iba a liquidar aquí estos puntos, pero bueno, no, no esperé. ¿Y qué tenemos aquí? Si nosotros hubiéramos hecho caso a eso, hubiéramos ganado y hubiera sido un 1-1.
Era muy poco, por eso yo no quería dejar un 1 a 1, por eso dejé un 1 a 4. Pero debí poner esto de acá, porque el precio no hacía máximos más altos. Y si lo hubiera hecho aquí, bueno, era una probabilidad, ¿no? De que tal vez lo haga. Pero yo no puedo vivir con esa probabilidad poco probable, ¿no? Incierta. Ahorita lo único cierto es que está bajando. El precio está bajando. Eso es lo único cierto. En este momento, hasta donde yo iba a tomar mi entrada. Entonces debí poner mi take profit por debajo. Por lo menos 1 a 1 y ya está. Pero bueno, en fin. Vamos. Wow, está lajeando. Vamos a ir a 15 minutos. Vamos que en una hora pues no hay suficiente fuerza de la zona macro, así que lo más probable es que caiga. Bueno, ya está cayendo, ¿no? Pero estoy hablando como si estuviéramos en este momento ya. Y luego, ¿qué pasa? El precio pues aquí liquida, sube, luego baja lentamente y aquí trata también de seguir subiendo, ¿no? Empieza a subir lentamente, lentamente. Ah, aquí también quería tomar una entrada en ventas. Aquí. Por, pues, estos patrones de aquí que no son tan claros, pero que, pues, se ve que el precio sí quería caer. Además, estábamos en una estructura bajista, eso también me avalaba. Y además que se detuvo, ¿no? Porque hay gran fuerza, luego una vela y luego se detiene. Luego se detiene y luego empieza a bajar. En un minuto creo que se ve la estructura. Esa también fue una entrada, pero no la tomé, no quería que haga algo. Quería que, porque aquí ya había llegado con mecha y bajó, lentamente, pero bajó. Y el precio pues no estaba haciendo patrones precisos, ¿no? No estaba como que haciendo quiebres estructurales y así, o patrones de entrada y tal. Entonces lo que yo estaba esperando, como ya había hecho un quiebre estructural en este punto, y acá pues no llegó a ser máximo más alto, entonces todo esto de abajo es liquidez, y en este caso liquidez direccional. Luego retrocede, van, y acá toca una mecha, o sea, está tomando liquidez y cae. Y luego aquí estaba esperando una vela igual, o sea que manipule hasta acá, que llegue con una mecha, que retroceda con una mecha grande, y ahí yo tomaba mi entrada, ¿no? Y que luego genera un patrón tal vez. Pero yo quería tomar la entrada aquí adentro, por eso es que tenía marcado esta herramienta que me señala pues cuál es la mitad. Pero lamentablemente no se dio y ya como ya era tarde, ya eran las 14 horas, pues ya decidí no tomar ninguna entrada en ventas. Bueno, luego después de eso, vemos que no hay suficiente fuerza vendedora porque no genera un mínimo más bajo. Además, esto quería considerarlo como una zona de calidad, pero no me genera un máximo más alto. Tal vez sí, porque mira, hace un impulso hasta aquí, retrocede y aquí genera un mínimo bajo, pero es que es mínimo, es toma de liquidez, no se considera. Si hubiera sido más abajo, tal vez sí lo hubiera considerado. Y esto hubiera sido una zona de calidad, que es donde el precio rebota más o menos. Esta mecha. Bueno, en fin. Bueno, el precio no tiene, para mí aquí no tuvo suficiente fuerza para bajar, pero tampoco tiene suficiente fuerza para subir. Por esa razón, por esa razón, se debió marcar pues como si fuera un triángulo. Y así. Se debió marcar de esa forma, ¿ok? Para buscar take profits y stop loss. Ok, no hay suficiente fuerza abajo, tampoco hay suficiente fuerza arriba, también por eso busqué una compra corta. Además, pues el precio tocó la zona.
toca la zona, liquidando estos puntos y tomando órdenes de lo que sería tal vez este punto, lo que sería tal vez este order block. Y liquida pues los puntos de arriba, ¿no? E incluso estos de acá son puntos de liquidez. Entonces liquida este punto y luego, mira, genera un patrón. Eso también me gustó. Generó aquí un patrón. Debí tomarla ahí, ni bien llegaba ese patrón, la verdad. Porque las 20:38 mm, es que estaba subiendo, ya ves. Debí tomar ese patrón, para ser honesto. Pero no vi en un minuto en ese momento. Estoy teniendo un pequeño problema con la temporalidad de un minuto, ¿eh? Que lo estoy viendo muy tarde, cuando ya no es necesario. Tengo que verlo en ese mismo momento. Porque del patrón, yo me di cuenta, ah, no, es que en este momento fui a comprar con... No, yo me quedé hasta las 9, hasta las 21 horas. ¿Qué estaba buscando? No, estaba por acá, buscando que esta vela sea más, que termine por encima de esta línea. Estoy esperando que esta vela termine por encima de esta línea y entonces si terminaba por encima, yo simplemente, pues, luego esperaba que esta vela no sea muy fuerte y luego tomaba una entrada por acá, ¿no? Porque este es el patrón de tres que yo tengo. Bueno, doji de continuidad, mejor dicho, patrón doji de continuidad, donde la entrada se debió tomar aquí, ahí hasta la mitad y pues hasta arriba, ¿no? Hasta ahí me hubiera gustado tomarla. Bueno, eso era lo que yo estaba buscando más o menos, que esta vela de aquí sea más alta que esta, más alto que estas velas de acá, que envuelva estas dos velas. Pero eso no ocurrió, por eso digo, no miré en un minuto, si hubiera visto en un minuto me hubiera percatado. Mierda, está demasiado lag, tengo que hacer algo con eso. Bueno, me hubiera percatado, ¿no? Que aquí había un patrón en un minuto. Entonces el precio también cae porque pues necesita liquidez, ¿no? Entonces se lleva la liquidez de estos puntos. Y pues llega hasta el patrón, ¿no? Es el patrón donde se debió tomar más o menos por acá. Y luego pues como ya está por ahí, se pone hasta ahí el stop loss y por arriba. Aunque incluso estaría bien ponerlo hasta por acá. Tengo que comenzar a tomar estas entradas, ¿no? Entradas de 1 a 3 y así, porque hasta ahora no he tomado ninguna de estas. Es que hasta ahora estoy jodido. Hasta ahora full pérdidas. Tengo que aprender a domar esta estrategia y mi forma de ver el mercado. Que bueno, bueno, está un poco complicado, ¿no? En el back estaba fácil, fácil, fácil. Puedes revisar una hora el mismo gráfico. Pero aquí no, aquí se te van las entradas. Bueno. Bueno, ya saben, ingresé en compras porque aquí no había muchas ventas, porque no generó un mínimo más bajo, y aquí tampoco había muchas compras. Entonces, supuse que tal vez esto era pues parte del impulso, ¿no? Que es un impulso, retroceso, y pues este no era en realidad un retroceso, sino a partir de aquí era todo esto era el movimiento que se iba a generar, tal vez hasta arriba. Pero lo que yo espero es que tal vez llegue hasta acá nada más, ¿ok? Porque luego pues el precio baja con fuerza, como vieron en 15 minutos aquí baja con mucha fuerza y luego aquí queda con una mecha. Y eso es también lo que me convence de que no hay mucha fuerza de vendedores. Entonces, por esa razón, bueno, vamos a ver la de 15 minutos. Ahí está. Baja, toca en este punto, liquida ese punto, lo toca y luego cae con mucha presión, pero luego en la siguiente vela genera una mecha. Entonces, y luego, mira, no termina bajando, más bien termina subiendo. Aquí me genera un patrón de vela envolvente. Entonces, mm, yo me quedo ahí, pues, dudoso.
pensando en que pues ahí no hay fuerza, ¿no? O sea, no hay presión, pero sí había liquidez, debí tomar ver esta liquidez y pues pensar que bajaría hasta ahí, ¿no? Me dejé llevar por esto, por esta vela de aquí, porque había una roja, luego una verde, una roja, luego una verde, luego una roja y probablemente era una verde, pero esta roja era muy grande, así que lo más óptimo hubiera sido esperar que se llevara toda esta liquidez. Se lleva la liquidez, le pongo hasta por acá mi entrada, se lleva la liquidez y me voy en compra, ¿no? Bueno. No vi eso en ese mismo momento. Sí vi un poco de liquidez, pero no quise hacerle caso. Pensé que subiría un poco más y luego ya liquidaría todo esto de acá y todo este punto. Bueno, no hay que dar algo por hecho, ¿no? Pero bueno, al final casi llega a mi punto. No llegó. Aquí ya quise salirme en este momento por el mercado, pues lo que hizo fue subir con fuerza y luego bajó con fuerza. Entonces, debí salirme en ese momento, pero bueno. Mi estrategia dice que no me salga, así que lo que tenemos que hacer simplemente es mejorar y que estos escenarios no nos ocurran. Que no tomemos la entrada o que, pues, pongamos un buen take profit, que sería el take profit 1 a 1, que sería hasta aquí, que liquide tal vez un poco, ¿no? Que llegue hasta ahí arriba. ¿Y por qué está ahí arriba? Porque ahora voy a poner otro apartado en estas imágenes de aquí. Por ejemplo, acá están mis parámetros de mi estrategia, aquí está el boceto del oro. Lo que buscaría es hacer otro así, así o así, donde ponga ejemplos de gráficos y hasta donde más o menos se pone su respectivo take profit. En este caso, lo que haría sería pues hacer un ejemplo de un gráfico que está así de esta forma. Si yo tomo la entrada en ese punto, ejemplo aquí en compras, tomarlo hasta aquí. ¿Entiendes? Si yo tomo hasta ahí, tomarlo más o menos mi stop loss por acá y mi take profit más o menos por ahí. Es un escenario ficticio, obviamente, pero esa sería la entrada, ¿ok? La entrada incorrecta, pues sería, la entrada incorrecta, pues sería de esta forma, ¿no? Porque el mercado viene siguiendo un patrón, que sería que en este caso que estaba bajando, haciendo esto. Luego bajaba, luego subía y luego aquí pues nosotros no vamos a tomar una entrada, una entrada pues hasta acá, ¿no? Estamos yéndonos fuera de lo que el gráfico nos está mostrando. Entonces no es válido. Nosotros actuamos dependiendo del gráfico anterior, no dependiendo de los escenarios futuros, ¿ok? A veces pronosticamos cuando se puede, en este caso pues sí se puede, ¿no? Que sería que va a ser esto probablemente. En un caso de estructura alcista, pues lo que pronosticamos es que en este punto de compras el precio suba, porque tenemos una estructura alcista. Y en el caso donde hay como un triángulo, pues entonces en este caso sería que el mercado va a llegar hasta ahí y luego va a llegar abajo y luego va a hacer esto y esto, pero no sabemos hacia dónde va a romper con certeza, porque en este caso sí se sabía más o menos que iba a romper hacia abajo. Hay más probabilidades de que baje a que suba. Ya lo dije, por la zona, pues que rebotaba y no generaba máximos más altos. Luego volvió a bajar, no generaba un máximo más alto, incluso generaba un mínimo más bajo, ¿no? Un mínimo más bajo, y acá incluso generó un mínimo más bajo. Entonces, pues, lo más probable era que cayera, pero no sabíamos de dónde. Ok, quiero hacer así, sea como que un gráfico así, donde verlo, ¿no? Y decir, más o menos el take profit debió ser en este punto. No adivines, ya está. Eso de ahí voy a hacerlo, ya lo mostraré después. Pero la entrada estuvo buena.
Estuvo buena. Bueno, estuvo buena que iba a subir en ese momento, ¿no? No que iba a ser un 1-4 y iba a llegar hasta aquí arriba. Pensé que iba a llegar hasta arriba, pero olvidé que estaba en una acumulación y estaba operando a la mitad de la acumulación. La mitad de la acumulación es muy indeciso, así que hay que tener muchísimo cuidado. Debí hacer caso a esto. Así que, bueno, esa fue la entrada. Ahí tomó liquidez. Aquí, pues, yo entré también porque obviamente, pues, toma liquidez, neutraliza y luego toma liquidez con esta mecha y luego termina subiendo, generando, en el micro, generó, pues, un quiebre estructural. También se dio lo de este patrón que dije, el patrón, quiebre estructural. Entonces, lo que yo estoy esperando es que, pues, el precio subiera de este punto. ¿Ok? Al final no subió de ese punto, subió de más abajo, pero ahí fue la entrada. También fallé en mi punto de entrada, debí ponerlo un poco más abajo. La verdad sí creía que podía liquidar este punto de aquí. Es que se veía muy claro, mira, acumulación, manipulación y distribución. Fácil, fácil, fácil. Bueno, la cosa era más abajo y ahí sí, pues, hubiera puesto, no hubiera sido tan ambicioso, ¿no? No hubiera sido tan ambicioso. Bueno, hay que mejorar esos puntos. Punto de take profit, punto de entrada también. El punto de stop loss estuvo bien, no estuvo mal, no estuvo mal. Yo ya estaba viendo que luego el precio iba a bajar o iba a subir. Entonces, esto de aquí para adelante, no me interesa a mí lo que me interesaba era el movimiento que iba a hacer acá. Entonces, este era el movimiento que me interesaba. Entonces, por eso yo digo que mi take profit debió estar más abajo y mi punto de entrada más abajo. Olvidé el AMD que teníamos aquí. Generar liquidación y subir. Dios mío. Ahorita incluso acabo de darme cuenta que hay un AMD. Y en este momento era a favor de compradores porque había poca fuerza vendedora de este punto. Bueno, había mucha fuerza, pero esa mucha fuerza solo fue un engaño. Y que supe descifrarlo. Luego había una acumulación, bam, bam, bim, bim. Mierda. Bueno, aquí fue un AMD. ¿Ok? Un AMD a favor de compras. Bueno, listo. El precio creo que ha subido muchísimo. Mira, está hasta acá arriba. Bueno, ya sabemos. El profit debió ser ahí. El punto de entrada debió ser más abajo. No debí dejarme llevar por el supuesto conteo de velas que teníamos aquí. Porque abajo teníamos liquidez. Ok. Bueno, ahí está. Esa fue la entrada que tuvimos. Llevamos dos entradas seguidas donde el precio nos saca. O sea, entradas correctas, pero por no poner un buen punto de take profit nos saca. Así que vamos a ir mejorando eso, ¿ok? Vamos a ir mejorando. Ok, esa fue la entrada del día lunes 11 de agosto. Sigamos, sigamos, que ahora se tienen que venir profits, profits.